Vamos a iniciar con el curso de capacitación. Se trata de realizar el modelamiento hidráulico de un sistema de agua potable con el programa del WaterGen, que trabaja en el entorno del Civil 3D, que es una manera diferente de modelar, amparados en las resoluciones ministeriales, las 192 y las 153, emanados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual vamos a necesitar 8 módulos, 4 para el ámbito rural y 4 para el ámbito urbano. En el módulo 1 vamos a iniciar con la exploración del WaterGen en sus dos versiones. La primera, el WaterGen que trabaja en el entorno clásico y que tiene este icono. En la segunda opción vamos a explorar al WaterGen que trabaja en el entorno del Civil 3D, que tiene este icono. Y vamos a realizar la comparación. Vamos a ver las ventajas y desventajas de ambas versiones para poder optar por una de ellas. Nosotros vamos a trabajar con el WaterGen en el entorno del Civil 3D para realizar nuestro modelamiento hidráulico de un sistema de agua potable. Entonces, de acá para adelante, cuando hablemos de WaterGen, nos estamos refiriendo a la segunda opción. Seguidamente, ya vamos a iniciar con la elaboración del plano topográfico con el WaterGen. Haremos el manejo de puntos, la generación de curvas de nivel, realizaremos el plano urbanístico, la ubicación de las componentes y principalmente vamos a realizar el trazo preliminar del sistema de agua potable que vamos a estudiar, apoyados en la utilización de ortofotos y mapas satelitales. Vamos a realizar finalmente un manejo adecuado de las escalas para tener los planos finales totalmente legibles. Podemos apreciar el icono del programa WaterGen en sus dos versiones. La primera, que trabaja en un entorno clásico, y la segunda, que va a trabajar en el entorno del Civil 3D. Vamos a explorar a cada uno de ellos, vamos a ver las ventajas y desventajas que presentan cada uno de ellos y sobre todo vamos a observar cómo es que se realiza el modelamiento hidráulico en ambos entornos. Cuando entramos al programa del WaterGen, a este icono, nos va a presentar este entorno. Este es el entorno clásico. Podemos apreciar que en la parte superior están la barra de las herramientas, el home, el layout, análisis, componentes y demás. Y en la parte de abajo se encuentra el área de dibujo, el área de modelación. Entonces, vamos a explorar un poquito y la vamos a comparar con el otro entorno. Tenemos la barra de herramientas del home, donde presenta un resumen de todas las herramientas más importantes del programa. Tenemos la herramienta del manejo de los escenarios, la herramienta de las opciones, de las alternativas, la herramienta para hacer la validación de todos los datos que hemos ingresado. Una vez que hemos terminado de ingresar, tenemos la herramienta del compute para poder correr el programa. También contamos con las herramientas de dibujo, la herramienta para ingresar las demandas a cada nodo, la herramienta que nos presenta la información de cada componente en forma de tabla, el flex table, etcétera, etcétera. También cuenta con una barra de herramientas, el layout, que nos
permite realizar el modelamiento, realizar el dibujo de cada componente. Por ejemplo, el Junction para modelar los nodos, por ejemplo, el pipe que me sirve para poder dibujar las tuberías, ¿no? También para poder modelar el reservorio tenemos esta herramienta del TAM. También contamos para modelar las captaciones, las bombas, las válvulas o las diferentes válvulas del sistema. También para poder simular y modelar las viviendas que va a contar nuestro sistema. Y así tenemos también algunas herramientas como son el property y el prototipo, ¿no? También cuenta con la barra de herramienta donde podemos ya realizar el análisis de nuestro modelamiento. Se repite acá la barra de herramientas para el manejo de los escenarios. También ya hemos comentado las herramientas de validación y el compute, pero aquí podemos apreciar una herramienta muy importante que lo vamos a tocar, que es la herramienta del Darwin, que vamos a utilizarlo para optimizar, para mejorar, para automatizar nuestro diseño. También podemos apreciar la barra de herramientas de las componentes, donde la más importante es esta herramienta del control de la demanda, donde vamos a poder ingresar los datos de los caudales de los nodos. Tenemos también la herramienta de las librerías, el prototipo ya lo hemos comentado, y así tenemos las herramientas diversas que nos van a permitir realizar un modelamiento en el programa del WaterGems. Por ejemplo, en la barra de herramientas del Tools vamos a encontrar esta herramienta muy importante, el T-Rex, que nos va a permitir calcular rápidamente la cuota de las componentes. Lo mismo tenemos la barra de herramientas de los reportes para poder, una vez concluida el modelamiento, tener información de cada una de las componentes en tablas. Entonces, la manera de organizar aquí en este entorno, podemos ver que se encuentra el área de dibujo libre, totalmente libre. Vamos a ver, manipular un poco. Voy a explorar esta herramienta del FlexTable, pico ahí, y se activa en la parte izquierda del área de dibujo toda la información que contiene. Fíjense, esta herramienta es muy importante porque tiene toda la información de las componentes de nuestro modelamiento, ¿no? Si, por ejemplo, tiene reservorios, de repente nodos, tuberías, válvulas, de repente bombas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podríamos también contar con otra herramienta. Esta herramienta es importante, vamos a verlo. Esta herramienta de la simbología, ahí está, se ha ubicado en la parte superior y el FlexTable ha bajado hacia la parte inferior. Entonces, se está ubicándose automáticamente estas herramientas en la parte izquierda, porque ya está programado de esa manera, ¿no? Si acaso cuando abrimos y en la primera vez se encuentra nuestra barra de herramientas o las herramientas al aire, simplemente arrastramos y lo llevamos a un punto, por ejemplo, ahí, y lo soltamos. Entonces se organiza automáticamente. También, por ejemplo, tendríamos a las propiedades, a la barra de herramientas de las propiedades, donde se está organizándose en la parte derecha ya. Entonces ya un poco la costumbre de tenerlo ahí a todo lo que es para poder apreciar las propiedades de las componentes. Entonces hay una herramienta muy importante, esta de acá, y se ha ubicado en la parte superior. Lo voy a llevar a la parte inferior y lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces de esa manera se va organizando
nuestras herramientas y con ello vamos a realizar el modelamiento hidráulico dentro del WaterGems, pero en este entorno clásico. Ahora vamos a entrar al entorno que estamos proponiendo. Vamos a bajar. Entonces vamos a entrar al entorno del WaterGems, pero del Civil 3D. A ver, cuando abrimos esta pestaña, nos abre este entorno. Este entorno es, como se puede apreciar, es el entorno del Civil, pero podemos observar que en la parte superior, aparte de tener los comandos propios del Civil, vamos a activar la barra de las herramientas o los menús con los que cuenta el programa del Civil. Ahí está, por ejemplo, para el manejo de puntos, para el manejo de las superficies, para los alineamientos, para trabajar los perfiles longitudinales. Tenemos todas las herramientas propias del Civil, pero en la parte superior, en la segunda fila, también podemos observar que ya se cuenta con herramientas o la barra de herramientas propias del WaterGems, como hemos visto en el anterior entorno. Por ejemplo, acá ya no está con el nombre de Home, pero sí está con el nombre de WaterGems, donde podemos apreciar una síntesis de las mismas herramientas que hemos visto en el entorno, aquí, ¿no? En el entorno clásico. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, la herramienta para el manejo de los escenarios, por ejemplo, para el manejo de las opciones de cálculo, las alternativas, para poder correr el programa, para poder dibujar, para alimentar los caudales al sistema. El FlexTable se encuentra por acá, donde tenemos la información de todas las componentes en tablas. Property, donde vemos las propiedades de cada componente, y también cuenta con la barra de herramientas de Layout, que nos sirve para hacer los dibujos, muy similar a este Layout que contamos acá. Tenemos todas estas herramientas, y en el otro entorno también contamos con estas herramientas, llámese para el Junction, para dibujar el nodo, para las tuberías el pipe, para los reservorios el tank, para las captaciones el reservorio. Tenemos acá para poder modelar las diferentes válvulas. Si contamos con una bomba de impulsión, también contamos. Y muy similar también las herramientas del Property y el prototipo. Muy similar a la barra de herramientas del análisis, donde hemos comentado un poquito de todas estos comandos, estas herramientas. En el nuevo entorno también se cuenta con todas estas herramientas y comandos que nos van a permitir, pues, trabajar. Pero ya en este entorno podemos apreciar el comando o la herramienta Darwin, donde mediante ella vamos a optimizar nuestro diseño, ¿no? A ver, podemos explorar un poquito más. Acá también muy similar a la barra de herramientas de las componentes, donde esta herramienta era la más importante. También en este entorno tenemos a esa herramienta del control de la demanda. Y así tenemos, por ejemplo, para la comparación de los escenarios, el view, por ejemplo, acá tenemos la simbología de los elementos, el FlexTable para poder realizar el perfil longitudinal. Tenemos la herramienta y a ver, estamos por acá. Tenemos acá para hacer la herramienta del perfil longitudinal, pero en este entorno. Y acá tenemos otra herramienta, el Tools, donde ubicamos al T-Rex principalmente. Esa es la herramienta que vamos a utilizar
Y a ver, en nuestro entorno del Civil 3D no se cuenta con esa herramienta porque está aquí oculto, ¿no? Si nosotros hacemos un clic en estos dos triángulos al costado, clicamos ahí y ahí encontramos esa herramienta que nos estaba faltando, ¿no? Clicamos ahí que ahora sí encontramos el T-Rex, esa herramienta muy importante dentro del modelamiento porque nos permite calcular las cotas de las componentes o elementos. A ver, vamos a comparar los reportes. A ver, vamos a ver reportes por acá. Ahí están los reportes. Tenemos ahí. Y entonces es muy similar, por no decir igual, con pequeñas diferencias. Bien, entonces ahora vamos a ver, aquí hemos tocado un poquito cómo se van organizando las herramientas. Aquí a ver, vamos a ver cómo es que se van a organizar también todas las herramientas que vamos a utilizar, ¿no?, en nuestro modelamiento. Vemos acá la herramienta del Tool Space. Esto es propio del Civil, ¿no? La herramienta es propio del Civil que se ha ubicado en la parte lateral izquierda. Aquí no se activan los puntitos como acá. Si nosotros sacamos, arrastramos y se activan esos puntitos en la parte de arriba, abajo, lateral. Lo vamos a apreciar. Si lo ponemos acá arriba, se va a quedar ahí. No es muy agradable. Lo jalamos. Lo podemos llevar abajo. Tampoco es muy agradable. Lo jalamos. Entonces esa ventaja tiene este entorno, que ya te indica más o menos dónde quieres llevar. Lo voy a llevar aquí, pero en la parte de abajo. Ahí está. Entonces, esa forma de ubicar a las herramientas también lo vamos a tener en el entorno del Civil 3D, en este entorno. Habíamos dicho que esta herramienta es propio del Civil. Entonces, solamente arrastramos y lo llevamos. Si no queremos, si queremos ahorrar espacio, simplemente lo eliminamos. Activamos nuevamente y ahí está. Una de las ventajas de tener este entorno con respecto a este otro entorno, si ustedes se dan cuenta, bueno, no aprecio una vaga o una cinta al costado de estas herramientas, mientras que aquí sí se puede apreciar esta cinta donde podemos aprovechar algunas herramientas ahí nada más, ¿no? Trabajarlo ahí, sin necesidad de buscarlo acá arriba. Podemos apreciar que se activa automáticamente con la herramienta de Tool Space. Vamos a jalarlo. Ahí está. Y vamos a ver si eso también sucede con las herramientas del WaterGen. Entonces, por el momento voy a eliminar porque vamos a explorar al WaterGen, pero en este entorno. Por ejemplo, tenemos la herramienta del WaterGen o del Home, haciendo una analogía con este entorno. A ver, vamos a manipular el Flex Table. Fíjense, cuando nosotros entramos al Flex Table, se abre toda la información propia del Flex Table, donde hemos dicho que es la herramienta donde se encuentra toda la información de las componentes en tabla, por ejemplo, de las tuberías. Como no hay nada, no hemos hecho, pero ahí está la ventana flotante, donde va a estar la información de la longitud, el nombre, el diámetro, el primer nodo, el último nodo, el material, el Hazen-Williams, el caudal, la velocidad, etcétera, etcétera. De la misma forma, si tenemos nuestro diseño, por ejemplo, para el Joom, que son los nodos,
vamos a tener toda esta información, ¿no? Nombre, la cota, y sobre todo nos interesa la presión. Acá va a estar esa información. De las válvulas también va a estar toda esa información. Bien, entonces, pero a su costado hay una cinta donde ya se ha activado automáticamente la simbología de los elementos. Entonces, esta es otra de las ventajas. Esta cinta ya no estoy buscando en la parte de arriba que se encuentra en View, esta de acá. Ya está activado. Ya. Y entonces pueden ver incluso ahí mismo hacer el cambio para hacer mis perfiles longitudinales, trabajar los contornos y así podríamos trabajar diferentes opciones. Entonces, hay una pequeña ventaja de que en este entorno se cuenta pues con estas cintas verticales. De la misma forma, a ver, vamos a trabajar las opciones. A ver, estas opciones, fíjense, se ha ubicado en la parte lateral izquierda que va a continuación. Pero yo cuento con un espacio por acá. Entonces voy a arrastrarlo y lo voy a llevar la parte de abajo y lo voy a soltar. Entonces, un poco que ha tomado, pero todavía tiene cierto espacio, puedo jalarlo y para tener mayor información, puesto que ahí se encuentra más herramientas y en la parte de abajo solamente toda esta información. Entonces de esta manera yo puedo estar organizando, ¿no? De igual forma, cuando activo la herramienta de las propiedades, se ha activado en la parte izquierda. Esto de acá que es las herramientas del AutoCAD, vamos a eliminarlas. Entonces tendríamos, a ver, vamos a jalar un poco más para, a ver ahí. Tenemos entonces la herramienta de las propiedades en la parte derecha. Todavía se va acomodando muy similar a este entorno. Estamos haciendo la pequeña comparación de ambos entornos. Listo. Entonces, se cuenta con las mismas herramientas, se puede organizar de la misma forma. Ahí no hay mucha ventaja. La única ventaja sería esta cinta lateral que nos proporciona y de repente nos facilita un poco de encontrar la herramienta mucho más rápido, ¿no? Otra de las ventajas que podemos encontrar cuando se trabaja en el entorno del Civil 3D sería el de contar con una herramienta que, si bien es cierto no se encuentra activa, es la herramienta que nos permite realizar o verificar la georreferenciación de nuestro proyecto. Vamos a entrar a uno de los comandos del Civil, el Tool Space. Ahí es en donde vamos a hacer esa configuración. Entramos a Setting y vamos a darle un anticlic al dibujo para poder hacer la configuración. Básicamente vamos a configurar las coordenadas, en este caso UTM WGS84. Es con este elipsoide el que vamos a trabajar y vamos a ubicarnos en la zona adecuada. Perú se encuentra, nosotros nos encontramos en la zona 18 sur, clicamos ahí, aplicamos y aceptamos. Bien, entonces ahora sí ya se encuentra activa nuestra herramienta de la geolocalización. Vamos a abrir un nuevo proyecto para poder ver esa ventaja, pequeña ventaja, pero de repente importante a la hora de verificar si nuestro proyecto se encuentra perfectamente georreferenciado. Vamos a entrar entonces a ver un archivo que tenemos por ahí. Vamos a abrir, por ejemplo, este de acá. A ver, esta de ahí vamos a abrir. Estamos entrando a un ejemplo práctico.
Ahí tenemos, para poder apreciar esa ventaja nada más. Todavía no estamos trabajando el modelamiento, solamente estamos viendo las ventajas y desventajas que nos ofrecen ambos entornos. Entonces, ya tenemos activo nuestra herramienta de la geolocalización. Clicamos ahí, vamos a activarlo porque está apagado. Vamos a activar el map y entonces podemos observar que nuestro proyecto ya está perfectamente georreferenciado, está haciendo uso del agua de esta quebrada. Ahí ha planteado la captación y se va a llevar a través de esta línea de conducción, pasando por, apreciamos un pequeño pueblito, pero el destino es llevar el agua, en este caso, hacia este reservorio y va a alimentar o va a abastecer del recurso hídrico a esta pequeña población. Entonces, esa es otra de las ventajas que no cuenta en realidad este entorno clásico, o en todo caso se tiene que exportar desde otros programas, ¿no? Desde el ARIS, o cargar estas fotos a este programa, pero que en el entorno del CIVID está prácticamente automáticamente lo está jalando sin necesidad de llamar a otro programa. Entonces, esa es otra de las ventajas que estamos apreciando al trabajar en este entorno. Vamos a salir. Ahora vamos a hacer una breve exposición de cómo es que el WaterGEMS inicia un modelamiento hidráulico en el entorno clásico, y también vamos a ver en el entorno del Civil 3D. Vamos a iniciar. El WaterGEMS cuenta con diferentes herramientas y dentro de ellos tenemos la barra de herramientas del LAIO, donde nos va a permitir realizar el modelamiento de todas las componentes. Una vez abierto el WaterGEMS, podríamos ya utilizar esta área de dibujo, área de modelamiento, e iniciar, por ejemplo, modelando nuestro reservorio con el comando TAM. Clicamos y acabamos de modelar nuestro reservorio. Vamos a hacer la conexión con el comando Face. Conectamos y vamos a dibujar la línea de aducción. Ahí está. Seguidamente vamos a dibujar nuestra red de distribución. Vamos a salir. Vamos a imaginar que nuestra red tiene esta configuración. Entonces, haciendo un breve análisis, nos damos cuenta que realizar un modelamiento de frente en el área de dibujo es una modelación ficticia, de repente de modo ilustrativo, de repente para dominar las herramientas que tenemos en el WaterGEMS, solamente para eso. Pero no es un proyecto real, porque ni siquiera tenemos la ubicación exacta de nuestros puntos. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados en qué zona del elipsoide de referencia. Y nosotros nos damos cuenta, aquí en la parte de abajo, estamos seleccionando el punto 6. Si vemos las coordenadas aquí en la parte de abajo, están en el orden de 55 y menos 43. Entonces estamos en una zona fuera del lugar. Nosotros en Perú estamos en la zona 18, 19, pero donde ahorita nos encontramos, el punto que vamos a desarrollar se encuentra en la zona 18 sur. Entonces esa información no la estamos manejando, estamos haciendo un modelamiento al aire, ficticio, como un ejemplo puede ser. Entonces, ¿qué necesita el programa del WaterGEMS
en este entorno. Lo que necesita es traer información externa. Por ejemplo, información que se encuentra en el AutoCAD, por ejemplo, en el Civil 3D. Esa información necesita para que en base a esa información el WaterGem en este entorno inicie con el modelamiento. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a borrar entonces. Y entonces necesitamos de este comando, de esta herramienta del background, para traer información del civil en este caso. Vamos a abrir el civil, lo tenemos acá. Esta es la información que ya se ha trabajado, ya tenemos preparado esta información de este proyecto, un pequeño proyecto de sistema de agua potable, donde ya tenemos ubicado el reservorio, tenemos ubicado, por ejemplo, aquí el punto donde va a estar la cámara de rompepresión o válvula reductora de presión. Aquí también tenemos un punto. También ya tenemos dibujado las viviendas, las calles y sobre todo ya tenemos el trazo preliminar de nuestro sistema. Ya tenemos elaborado las curvas de nivel y toda esta información que se ha trabajado en el civil lo tenemos que llevar al programa del WaterGem. Aquí tenemos que llevar, pero no se lleva así de manera directa. No lo podemos copiar y nos llevamos. No, tenemos que todavía llevarlo a un formato DXF, toda esta información, seleccionarlo de repente por capas y llevarnos hacia el programa del WaterGem. Entonces eso vamos a hacer. Primer paso, llevar todo esto a formato de XF. Ya lo tenemos preparado. Aquí tenemos los tres archivos en formato de XF. Tenemos la propia red, la hemos seleccionado en un archivo aparte, los componentes y las curvas de nivel. Entonces eso hacemos. A ver, utilizamos este comando anticlic nuevo archivo y la vamos a buscar. Ya nos ha direccionado a la carpeta y vamos a traernos, por ejemplo, esta información de las redes. Abrimos, vamos a esperar un momento a que cargue esa información para poder trabajar. Ahí está el metros, ok, simplemente. Bien, entonces simplemente con un zoom extend, ahí tenemos la información. Y vamos a ver un punto, por ejemplo, ya está dentro de los límites de la zona 18. Está al orden de 470.000 y 8 millones. Está correcto, entonces. Ya estamos entonces ubicados en el lugar exacto, digamos que está georreferenciado. Traemos más información. Por ejemplo, vamos a traer ahora las componentes. Traemos, esperamos un rato, y ya está, ok. Ya se va acomodando toda la información que necesitamos. Y por último, podemos traernos las curvas de nivel. Ok, listo. Entonces ya podemos ver que tenemos toda la información, está ubicado en la zona exacta del proyecto, puesto que viene a partir de esta información que se ha trabajado en el civil, donde podemos comprobar si se encuentra realmente georreferenciado en el lugar exacto del proyecto. Ahí está, se trata pues entonces de un pequeño sistema de agua potable aquí en un pueblito denominado Enjundia. Entonces, estamos bien. Ahora vamos a irnos aquí al WaterGem y vamos a iniciar con nuestro modelamiento. Entonces, recién a partir de acá vamos a empezar un modelamiento básico,
simple, solamente queremos mostrar la ruta que tiene el WaterJet para poder hacer el modelamiento. Hemos visto que ya trae información del Civil D 3D en este caso, lo pasa al formato de XS y recién podemos importar esos datos gráficos y vamos a empezar a ver una modelación básica donde sabemos que en este punto está el reservorio, tenemos acá, vamos a utilizar el comando igualito, el comando, la barra de las herramientas del DALIO, el comando SAN, clicamos ahí aproximadamente, porque no se habilita un OSNAP como en el AutoCAD o en el Civil. Entonces vamos a hacer la conexión con el comando Face, clicamos ahí y entonces empezamos ya a hacer nuestro modelamiento. Este de acá es un quiebre, vamos a utilizar el BEM de esta manera, por acá otro quiebre, un quiebre por ahí, pequeño quiebre, y acá encontramos un elemento que llamamos cámara rompe presión o válvula reductora de presión. Vamos a utilizar esta válvula, clicamos ahí, ya está diseñado. Este de acá es un quiebre, un primer nodo, ahí está, un quiebre, un nodo. Entonces ya estamos a partir de esa información gráfica de apoyo, estamos realizando un modelamiento de manera rápida para mostrar simplemente la ruta que tiene el WaterJet. Acá tenemos otra válvula reductora de presión, ven, y siempre salimos con un junction, con un nodo. Salimos. Entonces, esa es la manera de diseñar o de modelar en el WaterJet, pero en este entorno. Todavía tenemos varias redes, podríamos completarlo, pero imaginemos que ya lo hemos completado. Lo único que tenemos que hacer es ya dotarle de información. Por ejemplo, el reservorio necesita, a ver, vamos a seleccionar, y acá en la parte derecha tenemos las propiedades, y no tiene el dato de la elevación, pero sí tiene ya los datos del norte y el este. El este y el norte y ya han sido, acá está el XY, ya han sido, al clicar simplemente en ese punto, ya ha determinado automáticamente el este y el norte, pero lo que no tenemos es la elevación. Entonces tenemos que darle sus datos a todas las componentes, darle el dato de las cotas, ese es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que darle el dato de los caudales, la demanda. Entonces vamos a utilizar el comando o la barra de los componentes, estamos ahí en esa herramienta, y entonces podríamos aquí alimentar de ese dato importante que es la demanda. Los caudales en cada nodo está en 0 y tenemos que dar. Bien, entonces vamos a imaginar que ya lo hemos trazado, porque esto lo vamos a explicar en el otro entorno más detalladamente. Entonces ya tenemos el archivo totalmente, aquí está, ya se ha alimentado con los datos y se ha hecho ya se ha corrido ya el modelo. Primero, ahora vamos a verificar, vamos a validar toda la información que hemos ingresado, no hay ningún problema, y vamos a correr este sistema de agua potable que ha sido modelado con el WaterJet en el entorno claro. Bien, ya contamos entonces con ese dato. Bien, a ver, ya hemos terminado con el modelamiento en este entorno y ya tenemos los atributos aquí de la tubería. Entonces, cuando vemos una flechita en la tubería, indica que ya ha sido modelado, ha sido corrido el programa satisfactoriamente. Y estos son los resultados.
Tenemos en este tramo, por ejemplo, está diseñándose con un diámetro interior de 43.4, que corresponde a 1,5 pulgadas. Este es el diámetro interior en milímetros. La longitud es 3.474. Tenemos una velocidad de 1.8, está dentro del límite, el caudal 1.60, y asimismo tenemos, tenemos la información acá en el nodo, por ejemplo, de las presiones, ¿no? Tenemos el gradiente hidráulico, la cota y la presión, sobre todo está 17 metros de columna de agua. Y entonces tenemos ya toda los atributos o la información del resultado que hemos obtenido al modelar este sistema, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Hemos terminado con el modelamiento y no vamos a imprimirlo acá porque nos falta de repente ponerle un rótulo, ponerle las vías, ponerle de repente las leyendas. Todo eso lo tenemos que hacer ya en el programa acá del Civil o del AutoCAD. Entonces, tenemos que nuevamente esta información que hemos generado, este modelo que hemos generado, tenemos que llevarlo nuevamente al programa del AutoCAD o el Civil 3D. Y eso vamos a hacer. Entonces vamos a través del file, vamos a exportar ahora esa información que acabamos de generar. Bien, entonces tenemos todos estos programas para exportar. El DXF. DXF es la vía para llegar indirectamente al AutoCAD o al Civil 3D. Vamos a aplicar ahí. Ahí tenemos, le vamos a poner el modelamiento hidráulico final. Guardamos. Ok, simplemente. Y ya tenemos, a ver, la información. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Aquí tenemos entonces ya en archivo de XF la información final que hemos generado en el WaterJet. Vamos a abrir esta información, doble clic. Está cargando. Ya. Vamos a extension. Ya. Esta es la información que nos ha generado el WaterJet en el entorno clásico. Aquí. En este entorno, una vez terminado, tenemos que llevarlo, ya lo hemos llevado y nos bota toda esta información. Donde tenemos ya todos los atributos, por ejemplo, de las tuberías, los atributos de los nodos, tenemos que verificar, seguramente ya en el programa del Water está verificado las restricciones que la norma nos da respecto a las presiones, respecto a las velocidades, y vamos a asumir que ya está ok todo. Bien, entonces esta información lo tenemos que trabajar. No vamos a presentar un plano de esta manera, necesita todavía trabajarlo. En todo caso, vamos a llevarlo aquí, donde ya lo tenemos trabajado, ya lo tenemos listo para poder imprimir. Solamente faltaría poner de repente las vías, de repente las leyendas y sobre todo ponerlo dentro de un formato. En este caso podría ser una U. Bien, entonces vamos a ver, copiar toda esta información y nos vamos a llevar aquí a nuestra carpeta de trabajo. Vamos a pegar manteniendo las coordenadas originales. Y acá está. Fíjense, otra de las desventajas que tenemos al trabajar en el entorno clásico es que esta información gráfica solamente sirve de apoyo. Como no se activa el snap, no puedo darle exactamente en el punto. Por eso que aquí hay un pequeño desfase, no se ha dado exactamente, pero ha servido de apoyo para hacer el modelamiento, ¿no? Y entonces, ya tenemos que asumir eso y ahora sí, acá trabajarlo, ponerle su grilla y hacer la presentación final del
del proyecto a través de esta pestaña. Entonces ya tendríamos ya listo. Aquí se realiza la presentación final de los planos, faltaría las leyendas y algunas cositas, pero ya tenemos lo más básico. Tenemos norte, tenemos ya las curvas de nivel, tenemos la información de cada componente, los atributos, y listo, ¿no? Ya está listo para poder imprimir. Entonces esa sería la ruta de cómo es que el WaterGems trabaja en el entorno clase. Ahora me encuentro en el entorno del Civil 3D. Vamos a hacer una pequeña modelación como un ejemplo nada más, porque aquí ya es donde vamos a empezar a trabajar a profundidad, a detalle, los diferentes casos prácticos que venimos preparando para el desarrollo de los 8 módulos. Entonces, en primer lugar, han podido apreciar que este entorno tiene las herramientas propias del Civil. Incluso podríamos activar la barra de menú. Ya se encuentra activado en la parte superior. Son las barras propias del Civil 3D. Si nosotros quisiéramos trabajar en el AutoCAD, entonces cambiamos en esta opción y tendríamos todas las herramientas propias del AutoCAD. Pero podemos apreciar y observar que también se cuenta con estas barras de las herramientas del WaterJet, tanto en el AutoCAD como también podemos apreciar en el Civil 3D. Ahí está. Vamos a volverlo a activar y ahí tendríamos todas las herramientas propias del Civil y también del WaterJet. Entonces vamos a iniciar con un pequeño modelamiento. Igual vamos a ingresar. Bueno, aquí directamente ya no vamos a ingresar, ya no vamos a ingresar al Civil. Tenemos esta información, esta información la hemos utilizado para el entorno el entorno clásico del WaterJet. Ahí hemos tenido que entrar al Civil, hemos exportado a un formato de XS, lo hemos llevado y todavía esta información ha regresado ya con los resultados que nos brinda el WaterJet. Entonces aquí ya no vamos a hacer eso, directamente vamos a ingresar al archivo. Entonces vamos a abrir. A ver, estamos trabajando en el escritorio y aquí tendríamos el archivo que estamos denominando modelamiento hidráulico, para que no se cruce con el otro archivo que ya se encuentra abierto en el sitio. Vamos a abrirlo. Y vamos a jalar estas herramientas propias del AutoCAD, las vamos a eliminar. Bien, entonces ya tenemos el archivo muy similar a la carpeta que tenemos aquí abierto en el Civil 3D. Fíjense, el Civil 3D también tiene estas herramientas del WaterJet. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no trabajamos de frente en el Civil? Porque estas herramientas están ahí, pero no podemos utilizar. Por ejemplo, en el Live, si nosotros queremos modelar un reservorio, estamos ahí y no se activa. Estamos y no se activa. La tubería tampoco. Para hacer un nodo tampoco. Entonces, por eso que es necesario instalar el complemento del
water gems o simplemente water gems en el entorno del Civil 3D. Entonces, esa es la diferencia. Acá sí vamos a poder usar, fíjense, si nosotros queremos modelar ya en esta área de dibujo, área de diseño, activamos, por ejemplo, esta herramienta del SAN, y fíjense que inmediatamente se activa y se ve el icono de un reservorio rectangular pequeño. Entonces nos está indicando que sí podemos utilizar esta, ya podemos empezar a modelar. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de de trabajar en este entorno con respecto al otro entorno, este de acá, el Flash? A ver, para empezar, si nosotros vamos a la barra de menú del View, vamos a observar que tenemos estas herramientas, la simbología de los elementos que está activado por acá, y el background que está activado en la parte de abajo, que nos ha permitido traer información exterior. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ya en este nuevo entorno del Civil 3D. A ver, vamos a View y tenemos también la herramienta de la simbología de los elementos, que también podríamos activarlo a través de esta cinta lateral. Ahí está, entonces ya tendríamos activado la simbología de los elementos, ¿no? Pero debajo de ella está la herramienta para refrescar, que también lo encontramos en el entorno class, por acá. Pero ya no se encuentra esta herramienta del background. Podemos apreciar que ya no está. Es porque en este entorno ya no necesitamos información adicional o información externa, información que podríamos encontrar aquí en el Civil. Aquí en el Civil, esta información ya no necesitamos ya. Es que ya nos encontramos en la misma, en el mismo proyecto, en el mismo archivo, puesto que estamos trabajando en el entorno del Civil. Estamos en el mismo Civil. Entonces ya no necesitamos información externa, puesto que ya nos encontramos ahí. Entonces ahí va una de las diferencias. Ahora vamos a ver si tiene ventaja o tal vez es una desventaja para nosotros. Bien, entonces como conclusión final vamos a iniciar nuestro modelamiento aquí y aquí vamos a terminar todo nuestro modelamiento, vamos a hacer toda nuestra presentación y finalmente tendremos los planos finales listos para ser ploteados. Entonces, pero esto lo vamos a desarrollar en los casos prácticos. Acá solamente voy a hacer una pequeña exposición para ver que todos los pasos que hemos utilizado aquí en el entorno entorno clásico lo podemos realizar sin necesidad de salirnos del programa. Y entonces, a ver, vamos a ver algunas diferencias también. A ver, empezamos. Estamos en el WaterGen, pero en este entorno vamos a empezar. Yo prefiero trabajar en el AutoCAD, puesto que me permite contar con más barras de herramientas propias del WaterGen. Entonces, todo proyecto se empieza con hacer una configuración inicial, pero vamos a pasarlo de alto, porque eso vamos a detallarlo en los casos para. Entonces voy a de frente irme a la barra del layo, donde encuentro las mismas herramientas que he trabajado en el otro entorno. Por ejemplo, voy a diseñar este elemento del tanque. Ya tenemos activado, se puede ver un pequeño reservorio y fíjense acá, esta es la diferencia, ¿no? Que se activa los snaps. Entonces yo puedo precisar exactamente la ubicación de ese tanque que ya en mi trazo preliminar había ubicado, ya de manera exacta.
vamos a utilizar el mismo comando del Face para poder primero hacer la conexión con el reservorio. Ya está conectado. Esto de acá es un ven, o sea, es la misma tubería, pero que está de repente ahí tirado o quebrado. Entonces vamos a utilizar el mismo comando que hemos utilizado en el otro entorno. El ven, ahí se activa, fíjense, entonces le vamos a dar 3. Ahí está. Este también es otro quiebre. Ahí está. Por acá podemos apreciar, en el otro lado no se podría apreciar con exactitud, entonces teníamos que hacer aproximadamente. Entonces acá también tenemos otro pequeño quiebre y finalmente entramos y se ve clarito los elementos que hemos dejado como una circunferencia para poder modelar, por ejemplo acá una válvula reductora de presión. Y acá se encuentra esta válvula reductora de presión. Voy a darle ahí. Entonces ha modelado inmediatamente nuestra válvula reductora de presión, pero aún se mantiene activo. Vamos a salir de ahí, vamos a ponerlo en ven porque más adelante está un quiebre y acá sí encontramos un nodo. Vamos a utilizar la misma función Gibson, pero que los NAS lo precisa exactamente. Ahí está. Tenemos, y acá es un pequeño quiebre, utilizamos el ven, otro nodo, ahí está. Tenemos un nodo a continuación, el otro nodo también. Acá podemos apreciar un ven. Por acá otro ven. Continuamos con otro B y acá encontramos el punto B, de ubicación de una válvula reductora de presión anti-slip. Aplicamos acá y exactamente le podemos dar la segunda válvula reductora de presión. Tenemos que salir, ahora es un ven porque tenemos un quiebre y finalizamos con un dicho de esta manera. Salimos, ¿no? Entonces ahora sí podemos ver que hemos hecho la misma operación que hicimos en este entorno. Hemos hecho lo mismo, pero la diferencia es que estamos trabajando en el propio WaterGems, pero en el entorno del sitio, donde no hemos necesitado información alguna. Es más, ¿no? Todo esto, estos planos, toda la generación de las curvas de nivel, todo eso lo vamos a trabajar acá. Aquí tenemos ya en el módulo 1, recién estamos explorando el WaterGems, tanto en el entorno del WaterGems, en el entorno clásico o en el entorno Civil 3D. Aquí nada más estamos viendo las ventajas y desventajas y estamos haciendo las comparaciones para que al final optemos por uno de ellos. Y recién vamos a trabajarlo desde el inicio, generando el plano topográfico. Generar el plano topográfico implica pues elaborar las curvas de nivel, ubicar las viviendas, los elementos sociales, hacer el trazo preliminar. En eso consta entonces el levantamiento del plano topográfico, ¿no? Ahí dice, vamos a realizar el plano preliminar. Entonces todavía no estamos tocando, recién estamos en la exploración del WaterGems en ambos entornos, ¿no? Entonces vamos a continuar, vamos a ver rápidamente, vamos a imaginar ya que ya lo tenemos alimentado todos los datos, que lo vamos a hacer, como les vuelvo a decir, más adelante, a detalle. Entonces, ya nosotros tenemos los resultados. A ver, vamos a adelantarnos un poquito y voy a entrar al Tools y voy a hacer reconocer las cotas de cada
a ver, en formato XML. Eso voy a explicar más a detalle. Bien, a ver, lo encuentro en el escritorio. Vamos a ver, aquí está nuestra carpeta. En prueba, vamos a verlo. Terreno.puya, esta de acá es. Vamos a abrir. Voy a ponerle en metros. Todo esto vamos a ir trabajando, explicando más adelante. Ya reconocido las cosas de cada elemento que he trazado. Voy a terminar. Entonces, ya cada elemento tiene su cuota. Lo único que estaría faltando es ponerle los caudales. Vamos a utilizar este comando o la barra de herramientas de los componentes. Esta herramienta del control de la demanda. Utilizamos la primera opción y es, bueno, estamos haciendo de manera rápida nada más para, vamos a darle al azar a ver de repente algunos caudales. 0.25, 0.20, 0.30, 0.20 y finalmente 0.25. A ver, con esos caudales vamos a correr. Ya prácticamente hemos hecho un modelamiento rápido, le hemos dotado de cota y de caudal. Prácticamente esto es una modelación rápida y básica. Obviamente tenemos que hacer muchas otras, tenemos que combinar muchas otras alternativas, por ejemplo, escenarios, por ejemplo, optimizar y tantas cosas que podríamos hacer con el WaterDuck, pero trabajado en este entorno. Obviamente también lo mismo se puede hacer en este otro entorno, es lo mismo, no la diferencia, ya están viendo que aquí estamos trabajando exactamente en el lugar de los hechos, digamos, en el mismo lugar donde estamos realizando este pequeño sistema de agua potable totalmente georreferenciado y con información de primera, digamos, porque no es necesario llevarlo a otro formato, escalar información, ya no es necesario hacer todo eso. Entonces vamos a correr el programa vamos a entrar a la barra de las herramientas del análisis y acá vamos a validar toda la información que hemos ingresado. Seguramente nos va a salir un error porque no le hemos dado todavía la información de las cuotas adicionales. Ahora vamos a ver. Y espera de preverse. Entonces vamos a darle aquí al reservorio. Nos falta todavía, entramos a ver a Text Table, acá está todos los datos del tanque, clicamos ahí y son estas informaciones que nos está faltando ingresar. Vamos a ver en qué cota está en propiedades, 3509. Entonces vamos a poder un poquito más para poder ya correr el programa, ¿no? Entramos ahí, de repente 3510, acá 3511, 3512 y 3503. Ya son datos aproximados nada más. Eso también ya lo vamos a tener calculado y solamente vamos a copiar. Ahora sí vamos a validar la información a ver qué tal. Y ahora sí no hay ningún problema, ha hecho los cálculos respectivos y vamos a solamente verificado los datos que hemos ingresado y está correcto. Obviamente estamos haciendo un análisis solamente lineal, estamos obviando las otras redes, puesto que simplemente queremos ver la ruta, cómo es que modela el WaterGames, pero en el entorno del Civil 13. Vamos a correr el programa con esta herramienta. Ha corrido, vamos a ver si ya ha hecho efectivo, ¿no? Ya al ver una flecha en la tubería, eso indica que se ha logrado correr, se ha logrado modelar este sistema. Sí. Bien, entonces vamos a solamente pedirle dos atributos para hacer la comparación. Siempre cuando queremos ver los atributos o pedir los atributos nos vamos a ir a la simbología de los elementos. Ahí podemos ver que la tubería solamente tiene el nombre. Es verdad, acá en los planos
solamente figura el nombre. Entonces vamos a pedirle al programa que nos muestre, por ejemplo, la velocidad. Por ejemplo, la velocidad, en está, le ponemos V y lo vamos a llevar hacia arriba, digamos a 4 unidades, y ya tenemos la velocidad. Ojito a ver el nombre, vamos a llevarlo hacia de repente 7, hacia arriba, para poder poner otros atributos. Por ejemplo, podríamos poner el atributo del diámetro, ¿no? Entramos a ver el diámetro. Acá está el diámetro. Vamos a poner diámetro interior igual. Y la vamos a llevar, a ver, en la parte de abajo, menos 2, digamos. Y ahí están. Bien, entonces, como podemos apreciar, ya estamos un poco entrando a lo que es la elaboración de los planos finales. Para ello necesitamos, necesitamos los atributos. Fíjense, la velocidad está fuera del límite de la norma. Eso es lo que tenemos que también tomar en cuenta, las restricciones que la norma nos da. ¿Y por qué es esto? Porque simplemente el diámetro que ha escogido el programa por defecto ha sido un diámetro bastante grande, 152 milímetros, equivalente más o menos a 6 pulgadas, y entonces obviamente es mucho diámetro para poco caudal. Bien, entonces podríamos arreglar, pero lo vamos a hacer ya en los ejemplos prácticos, y acá solamente vamos a pedir la información del nodo ya para terminar. La información más importante en los nodos es la presión. De lo que tenemos que cuidar, quitar la presión. Lo vamos a llevar a 3. Vamos a ponerle presión igual. Aplicamos y ahí está. También se puede observar que la presión nos está arrojando en kilopascales. Generalmente cuando hacemos el modelamiento se tiene que hacer se tiene que medir la presión en columnas de agua, en metros de columna de agua. Entonces hay que cambiar. Entonces todo eso también vamos a tener que hacer en los ejemplos prácticos, ¿no? Pero vamos a hacerlo, a ver, está por acá en el mismo comando del tools que habíamos también en el entorno clásico utilizado, y acá estamos. Vamos a, por ejemplo, la presión está por acá, y de verdad vemos que está en kilopascales. Vamos a cambiar de unidad, ok, y también vamos a ver cambiar un poquito lo que es el diámetro de la tubería, que es muy grande para este caudal. Nos vamos a Flex Table y vamos a pedir información a la tubería en forma de tabla. Hacemos doble clic y acá vemos que el programa ha asumido por defecto este diámetro interno. Vamos a cambiar de forma global y vamos a pedirle que diseñe con pulgada y media, que es 43.4 milímetros. Ahí está. Incluso está diseñando con un material de acero dúctil, y entonces ya eso lo vamos a dejar. Es porque estamos haciendo simplemente una demostración. Lo estamos haciendo rápido para ver. Solamente quiero demostrar. Fíjense, ha mejorado la velocidad. Ahora estamos en 0.81, ya está dentro del límite, porque el límite es 0.6 a 3 metros por segundo. Y entonces ya estaríamos cumpliendo las presiones. Vamos a ver cómo está. 8 metros aceptable. Acá ya 16, 28. Y finalmente tendremos una de 8 metros. Entonces, las presiones están aceptables. Ya eso vamos a manejar también en los casos prácticos. Entonces, imaginemos que prácticamente hemos terminado con el diseño o con el modelamiento hidráulico de este pequeño sistema de agua potable. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos? ¿Dónde lo vamos a llevar? Si estamos en el propio civil donde podemos trabajar. Por ejemplo, podemos trabajar en ponerle grillas, ponerle de repente leyendas,
poner el norte y todo eso, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer aquí en la presentación, en el layo, y acá tenemos ya todo ya preparado, ya está, ya tiene su norte, ya incluso su escala gráfica. Acá faltaría solamente de repente ponerle sus leyendas, pero tenemos todos los datos, ¿no? Eso ya está listo para imprimir. Entonces, como pueden apreciar, hay una diferencia, digamos, yo diría abismal, ¿no? Entre trabajar en este entorno y trabajar en el entorno del Civil 3D. Ambos nos van a llevar al mismo resultado. Nos van a llevar al mismo resultado, pero la forma de llegar al resultado es lo que lo hace diferente. Aquí hace un circuito, un círculo, de todas maneras, desde el Civil 3D, lleva información y esa información regresa en formato de XF y recién aprovechamos esa información. Ese círculo o ese circuito es lo que evitamos al trabajar en el formato del Civil 3D. Ya lo hacemos directamente acá, hasta el ploteo final, y sin alterar los datos propios del Civil. Por ejemplo, esas curvas de nivel no se alteran, está tal como se ha elaborado. Y entonces cuando se hace cualquier otra pequeña observación, alguna observación que pudieran hacernos, la reacción va a ser inmediata, porque no vamos a tener la necesidad de ir, volver, buscar información, etcétera, etcétera. Aquí mismo trabajamos y acá mismo vamos a generar nuestros planos finales. Entonces, de ahí que nosotros estamos proponiendo que se opte el programa de WaterGems, pero trabajado en el entorno del Civil 3D. Entonces, de acá para adelante vamos a utilizar este entorno y vamos a generar todos los casos prácticos que lo venimos ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, ya en el plano topográfico vamos a tener que entrar al diseño de una línea de conducción. Este plano topográfico va a ser para esta línea, para el diseño de esa línea de conducción, donde vamos a hacer un diseño de un sifón invertido, ¿no? Ya tenemos preparado todo y vamos a, ahora sí, ya dentro de este entorno, ir trabajando, ¿no? Todos esos casos prácticos en el módulo. Ahora que ya hemos definido trabajar con el WaterGems en el entorno del Civil 3D, vamos a empezar a ya elaborar el plano topográfico en el mismo WaterGems para realizar ya en el módulo 2 el modelamiento de una línea de conducción donde vamos a principalmente diseñar un sifón invertido. Entonces vamos a iniciar. Para ello ya solamente tenemos el WaterGems en este entorno, tenemos nuestra carpeta ya listo para poder ser utilizado. Es una plantilla que nos va a servir de base para nuestro modelamiento en un formato DWG propio del Civil. También tenemos la información de las curvas de nivel, como esta línea de conducción ha sido levantado con drones en la parte topográfica. Entonces los drones tienen la característica de levantar una infinidad de puntos bastante altos y que dificulta pues el manejo de esos puntos en una máquina simple. Se tiene que tener una máquina o una laptop o una máquina con bastante capacidad. Es por eso que se le pide al topógrafo que ya nos entregue en curvas de nivel. Y esa es la información que nos han entregado, ya lo tenemos ahí, y son los 2 archivos suficientes para iniciar con nuestro modelamiento. Vamos a abrir el complemento de WaterGems, doble clic y vamos a esperar. Entonces estamos observando que se está abriéndose el Civil 3D del 2018. Bien, entonces ya estamos dentro del
del WaterGems, pero en el entorno del civil. Vamos a abrir rápidamente el archivo que vamos a trabajar, clicamos ahí y buscamos, está en escritorio, la carpeta es conducción, y acá tenemos el archivo, la plantilla que va a servir de base para nuestro modelamiento de un sistema de agua potable. En este caso vamos a modelar la línea de conducción. Bien, entonces tenemos información mínima, simples bloques. Por ejemplo, tenemos el bloque de la planta de tratamiento, algunos bloques que simbolizan algunas válvulas y nada más, ¿no? Acá tenemos un desarenador, de repente un pase aéreo, etcétera, etcétera. Pero nada importante, estamos empezando de cero, no tenemos nada, entonces solamente contamos con la plantilla. Vamos a iniciar entonces con el modelamiento. ¿Qué se hace primero? Tenemos que elaborar el plano topográfico. No vamos a tocar el manejo de puntos, que más adelante sí vamos a tocar este tema, donde el archivo es mucho más pequeño, menos puntos y es fácil, es trabajable. Pero esta vez ya vamos de frente ya obtener las curvas de nivel como datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar esta pestaña. Y listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es insertar aquí a la ventana de dibujo las curvas de nivel que ya están como datos. Para ello entramos a esta pestaña del insert y ahí podemos apreciar este comando del LAN XML. Toda la información de las curvas de nivel la vamos a encontrar en formato XML. Clicamos ahí y acá está el terreno, ¿no? Está dentro de nuestra carpeta. A ver, en la pantalla vemos conducción, ahí está, y le pedimos que nos jale esa información de las curvas del nivel del proyecto que vamos a estudiar. Ok, simplemente es bastante la información porque esta línea de conducción aproximadamente tiene 7 kilómetros, por lo que demora un poco en jalar esa información a nuestro entorno del Civil 3D. Pero no importa, vamos a esperar. Ahí está, ha cargado las curvas de nivel de nuestro proyecto. Entonces, esto ya el topógrafo nos va a entregar. En todo caso, nos puede entregar y podríamos incluso manipular nosotros, ¿no? Tener ahí, simplemente hacer una selección de las curvas de nivel y de repente, a ver, vamos a ingresar a las propiedades. En la parte derecha, en el Tool Space, tenemos la información de esta superficie, al cual le llamamos terreno de Carcosi. Podríamos darle un anticlic, editar, de repente pedirle la triangulación de todos los puntos. Fíjense, es una infinidad de puntos. Entonces es bastante información. Cuando se hace levantamiento topográfico con dron, se tiene pues una cantidad inmensa de puntos y eso dificulta su manejo. Es por eso que podríamos hacer pequeños manejos, por ejemplo, cambiar las direcciones de repente con el swatch. Acá podríamos cambiar la dirección. Ahí está cambiado, pero es nada significativo. Ya está trabajado estas curvas de nivel y entonces simplemente vamos a empezar a modelar. Ya tenemos lo más importante, tenemos las curvas de nivel de nuestro proyecto. Ya hemos ubicado, fíjense, tenemos que ubicar aquí la ubicación de los componentes, ¿no? Entonces también ya se ha ubicado las componentes, por ejemplo, el desarenador va a estar por acá. Tenemos, vamos a traer más componentes. De eso trata el plano topográfico. El manejo de puntos no lo hemos hecho, ya de frente hemos generado las curvas de nivel. Vamos a realizar el plano urbanístico, es decir, vamos a de repente ubicar las viviendas
Entonces vamos, pero ¿en qué nos vamos a apoyar? Está un poco vacío nuestro modelamiento o nuestro estudio, nuestro plano topográfico. Una de las formas, ya habíamos dicho, es entrar a la herramienta de la geolocalización y conectarnos con el map. Y entonces aquí podemos apreciar aquí las viviendas. Tendríamos que dibujar, aprovechar este plano, entonces empezar a dibujar vivienda por vivienda de repente de esta manera. Ahí, por ejemplo, una vivienda, otra vivienda. En eso consiste entonces realizar el plano urbanístico que nos está planteando en el módulo 1. Bien, entonces realizar eso requiere de tiempo. Nosotros ya lo tenemos preparado, pero también vamos a aquí aprovechar para mostrarles que este levantamiento se hizo con ortofoto, ¿no? Entonces vamos a apagar el map y está. Como el levantamiento topográfico se hizo con drones, entonces vamos a utilizar las ortofotos para este proyecto. Vamos a jalar entonces dichas ortofotos mediante el comando mapping insert. Ahí está. Vamos a ubicarlo. Está en el escritorio. Está por acá. En conducción no está. Debe estar por acá. Vamos a pedirle que nos muestre todos los archivos y entonces sí vamos a ubicarlo. Está por acá. Entonces vamos a jalar la primera ortofoto, que es de la captación, y ahí está. Aplicamos. Ok. Fíjense, ha jalado, pero el orden de las capas vamos a cambiarlo. Aquí le vamos a poner order. Aquí está, draw order, enter. Y ya podemos apreciar las curvas de nivel, ¿no? Entonces vamos a de repente cambiar la capa, de acá, ponerlo con algo más suave, por ejemplo este de acá. Vamos a seleccionar. Ahora sí creo que se ve mejor. Bien, entonces aquí ya podemos apreciar de repente de una manera más nítida el lugar donde se ha realizado el levantamiento topográfico, ¿no? En esta parte, en este cuello, en esta garganta, es donde se plantea la captación. Se va a llevar por este punto. Aquí se está planteando un desarenador. Vamos a cruzar el río a través de este pase aéreo. Estamos planteando inmediatamente una cámara rompepresión y así vamos a plantear un trazo preliminar tomando en cuenta la geografía, ¿no? Acá tenemos un deslizamiento, entonces tenemos que pasarlo por encima y así vamos a insertar más ortofotos. Ya sabemos con el comando mapping, con este de acá. Ahora vamos a jalar a ver, Maray, vamos a jalar, explicamos, ahí está Maray. Vamos a el orden, vamos a cambiar, draw orden, enter. Ya tenemos, ya se puede apreciar las curvas de nivel encima de las fotografías. Aquí las fotos con respecto al map son más nítidas, ¿no? Entonces aquí se puede hacer fácilmente el plano urbanístico, ¿no? Vamos a seguir insertando con el comando mapping más ortofotos. Ahora vamos a jalar la subida de Maray. Ubicamos
Ok. Nuevamente en Draw Orden. Y acá Enter y listo, ¿no? Ya tenemos entonces la visualización de las curvas de nivel. Acá faltaría una ortofoto. Mapping, insert, mapping, sobre acá. Nos estaría faltando la cumbre. Estamos y ya no estamos. El orden siempre, draw, orden, de acá, seleccionamos, listo. Entonces ya tenemos las ortofotos hasta el reservorio, ¿no? Acá tenemos ya ubicado nuestra planta de tratamiento y en este punto va a estar el reservorio. Entonces, de eso se trata, hacer una vez que se tengan las curvas de nivel, vamos a realizar el plan urbanístico. Estamos haciendo la ubicación de las componentes para realizar el trazo preliminar del sistema de agua potable. Estamos utilizando ortofotos, sí. Hemos utilizado mapas satelitales también, pero como se ha hecho con ortofotos, con drones, estamos utilizando las ortofotos. Al final vamos a hacer el manejo adecuado de las escalas. Primeramente, donde vamos a concluir con el trazo preliminar. Y ya está. Recuerdo que en este tramo el dron se ha estrellado en este punto y al estrellarse no logró sacar las fotos o se echó a perder este tramo, por lo cual se ha tenido que hacer luego esta partecita un levantamiento y con eso solucionamos el problema. Entonces tenemos pero la mayor cantidad de ortofotos que nos dan la información de todo el trayecto de la línea de conducción. Bien, entonces, a ver, vamos a ingresar más información, pero esa información la tenemos que elaborar. Se supone que hemos recorrido todo este tramo, entonces conocemos dónde vamos a poner de repente pases aéreos, por acá contempla el pequeño riachuelo. Aquí también está planteado ya el pase aéreo, de repente acá va a de curva. Entonces ya tenemos ubicado. Lo más importante es realizar el trazo preliminar de la línea de conducción. Entonces vamos a hacer eso. Obviamente eso se tiene que hacer con tiempo, ¿no? Eso se tiene que trabajar. Yo acá solamente estoy activando todo lo que ya se ha trabajado. Y ya está. Todo lo que se ha trabajado, lo que se ha observado en la visita de campo, eso es lo que estoy activando. Como les vuelvo a repetir, todo eso se tiene que trabajar. Entonces es todo un trabajo de la elaboración del plano topográfico. Entonces ahí tenemos más o menos ya representando, por ejemplo, el suelo o el pequeño río de Maraicancha, o también llamado Chalhuacú. Esta zona es Maraicancha, el río es Chalhuacú. Pues aquí, en esta partecita, está planteando construir el baraje fijo, en este caso, que se encuentra a 1829. Toda esa información ya lo tenemos y hemos utilizado los puntos estratégicos para poder realizar de repente el cruce del canal o de la línea de conducción a través de pases aéreos. Entonces, estaría faltando solamente el trazo preliminar de la línea de conducción. Y entonces vamos a hacer eso, obviamente tenemos que elaborar, pero yo solamente voy a presentar ya algo que he trabajado. Voy a encender la línea de conducción y entonces ya contamos ya. De esta manera se ha hecho el trazo de la línea de conducción.
Ahora sí ya encaja todo, la captación, el desarenador, el pase aéreo. Ya tenemos otro pase aéreo, ¿no? Hemos seguido esta ruta más o menos bordeando las curvas de nivel, pero ya donde se tenía que cortar a través de repente ya en forma lineal, donde nos encontramos nuevamente con un pequeño riachuelo, ahí estamos planteando pase aéreo. Entonces nos podemos apoyar en la ortofoto para poder realizar todo este trazo. Eso es lo que se ha hecho, pero ya por el camino trazando, por un costado del puente, el trazo, y este es el pueblito de Maray, de acá, ¿no? Está planteando una válvula de curva ya para dejarlo en el río, puesto que este es el punto más bajo, ¿no? Para hacer la curva del sistema y para empezar ya una subida hacia el reservorio. Entonces este ejemplo está hermoso para poder diseñar el sifón invertido. Es un buen reto y vamos a llegar a la planta de tratamiento y con ello al reservorio. Entonces ese es el reto que estamos planteando. Ya hemos desarrollado entonces, hemos manejado las ortofotos, ya tenemos el trazo preliminar, hemos hecho la ubicación de las componentes, hemos dibujado todo el plano urbanístico de la pequeña población, cada un pueblito que hemos pasado. Ahí está representado entonces, o ya está dibujado. Entonces, lo único que estaría faltando para terminar ya el módulo 1 sería el manejo adecuado de las escalas. Bueno, acá obviamente, al ser bastante extenso, son 7 kilómetros más o menos, entonces obviamente vamos a tener que trabajar de manera sectorizada. Para un sector, otro sector, entonces en el Ministerio de Vivienda nos piden planos que estén en el formato A1. Entonces tenemos que sectorizar tenemos que trabajar en una escala 1 en 1000 para un formato de A1. 1 en 1000. Entonces si nosotros quisiéramos ver, a ver, voy a prender esta presentación. Todos estos serían los formatos A1 donde vamos a trabajar 1, 2, 3, algo de 8 o 9 planos que tenemos que generar. Pero lo tenemos que hacer en escala 1 en 1000. Ese es el adecuado, digamos, que en el Ministerio de Vivienda nos exige. Y entonces todas estas letras, todo lo que hagamos, tiene que estar en una escala 1 en 1000. Por ejemplo, acá abajo tiene que estar ya en esa escala que vamos a definir. Trabajamos en una escala 1 en 500, las letras nos van a salir muy pequeñas, entonces tiene que ser una escala adecuada. Esto también en los ejemplos siguientes, prácticos, vamos a seguir insistiendo con hacer un manejo adecuado de las escalas. Bien, entonces estos formatos se van a ver reflejados al final cuando terminemos nuestro modelamiento, se va a ver reflejado aquí, ¿no? Entonces todos estos planos que estamos generando o que vamos a generar luego de concluir el modelamiento, todavía no hemos modelado, es en un formato A1, pero para una escala de 1 en 1000. Ahí estamos. Ya está todo preparado. Es en esa escala que vamos a trabajar. Y como se puede apreciar, es totalmente legible, ¿no? Es totalmente legible porque estamos en una escala adecuada y en un formato adecuado. Bien, en eso consiste el desarrollo del módulo 1
estaríamos concluyendo entonces y ya tendríamos el plano topográfico para hacer el modelamiento de la línea de conducción, que eso lo vamos a hacer en el módulo 2.